Hermanos, esta tarde continuamos con la segunda parte de la narrativa de la conversión de Saulo, mejor conocido como Pablo. Como recordamos, el sermón de esta tarde es titulado Saulo, el instrumento escogido, parte 2. Como recordamos, la semana pasada vimos la parte 1 y es la parte 2. El Señor primeramente, la semana que entra es la parte 3. Y continuamos, hermanos, con nuestro estudio exegético y sistemático del libro de Hechos. Y el sermón de esta tarde viene del libro de Hechos, capítulo 9, versos 10 al 14. Brothers and sisters, this afternoon we continue with the second part of the account of the conversion of Saul, also known or better known as Paul. As we recall, this afternoon's sermon is titled Saul the Chosen Instrument, Part 2. As we remember, last week was part 1. This is part 2. Next week, God willing, will be part 3. And we continue with our exegetical and systematic study of the book of Acts. And the sermon this afternoon comes from the book of Acts, chapter 9, verses 10 to 14. Y esto es lo que dice el pasaje bíblico, hermanos. This is what the biblical passage says. Yes. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. 11. And the Lord said to him, Rise, and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying. 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. 13. But Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints in Jerusalem. 14. Aquí tiene autoridad de que los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como recordamos, hermanos, por el sermón de la semana pasada, donde estudiamos qué fue lo que sucedió en el encuentro en el camino a Damasco entre Jesús y Saulo. Saulo había ido a Caifás, el sumo sacerdote en el tiempo aquel, a Jerusalén a pedirle cartas para ir a prender a los cristianos que se reunían en Damasco, para traerlos a Jerusalén y lo más seguro para torturarlos. Pero Saulo jamás, hermanos, se imaginó que su vida cambiaría por completo después de este encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Recordamos que mientras iba en el camino, de repente le resplandeció una luz alrededor, una luz del cielo, y Saulo cayó inmediatamente al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, conmocionado, sorprendido, atónito, respondió, ¿quién eres, Señor? A esto Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Brothers and sisters, as we recall from our sermon last week, where we studied what happened on the road to Damascus in the encounter between Jesus and Saul, Saul had gone to Caiaphas, the high priest at the time, to Jerusalem, to ask for letters to go capture the believers in the city of Damascus, to bring them back to Jerusalem, to torture them. But Saul never imagined that his life would change completely after this encounter with Jesus in the road to Damascus. We remember also from last week's sermons that while on the road to Damascus, suddenly a light from heaven shone around Saul, and he fell to the ground. And he heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul, shocked, amazed, replied, who are you, Lord? To what Jesus said, I am Jesus, who you are persecuting. Después de esta respuesta, hermanos, el Señor Jesús le dio instrucciones para que fuera a la ciudad de Damasco y ahí se le diría lo que debería hacer. Saulo obedientemente se levantó del suelo y en que sus ojos estaban abiertos no podía ver nada, y algunos hombres llevándolo de la mano lo trajeron a Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver, sin comer y sin beber, esperando que se le dieran instrucciones de lo que Jesús le había hablado.
Y es así, hermanos, que esta tarde estudiaremos la segunda parte de este sermón. Esta tarde seremos testigos de los hechos ocurridos en Damasco entre Jesús y un hombre llamado Ananías. Hoy estudiaremos lo que sucedió en el llamado de Jesús a Ananías. También veremos la respuesta de Ananías al llamado de Jesús. So after this answer from the Lord Jesus Christ to Saul, our Lord instructed Saul to go to the city of Damascus, and there he would be told what to do. Saul obediently rose from the ground, and although his eyes were open, he couldn't see nothing. And some men that helped him, they took him by the hand, and they brought him to Damascus. He was there for 3 days, without seeing, without eating, and without drinking, waiting for the instructions of what Jesus told them to. And so, brothers and sisters, this afternoon we will study the second part of this sermon. This afternoon we will witness the events in Damascus between Jesus and a man named Ananias. Today we will study what is it that happened in the call of Jesus to Ananias and the answer of Ananias to the call of Jesus. Y hermanos, esto me lleva a la primera parte del sermón donde Jesús llama a Ananías. Esto lo veremos en los versos 10 al 12. Y en el versículo 10, hermanos, luego es el comienzo de la narrativa del llamado de Jesús a Ananías. Aquí leemos que había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, le habló por su nombre. Ananías respondió, aquí estoy, Señor. So, la pregunta inmediatamente surge, hermanos, ¿quién era Ananías? Es muy importante, hermanos, no confundir este Ananías con el Ananías que hablamos en el capítulo 5 del libro de Hechos, esposo de Zafira, quienes, como recordamos, mintieron al Espíritu, y por haber mentido al Espíritu murieron inmediatamente. ¿No es el mismo Ananías? And so we go to the first part of the sermon. Jesus calls Ananias, verses 10 to 12. And right away in verse 10, we read the beginning of the account of the call of Jesus to Ananias. Here in verse 10, we read that there was a disciple at Damascus named Ananias. And the Lord said to him in a vision, by his name he called him, Ananias. He answered to Jesus, here I am, Lord. The first thing I want us to know is, because the question arises right away, who was Ananias? Now, I want us to understand, and I want us to know, because this is important to know, let's not confuse the Ananias that we read in chapter 5 of the book of Acts, the husband of Sapphira. As we remember, that Ananias basically died because he lied to the Spirit. So it is not the same person. Desafortunadamente, hermanos, no tenemos mucha información acerca de este Ananías, pero lo poco que tenemos lo encontramos aquí mismo en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 22, verso 12. En este pasaje de capítulo 22, 12, Pablo, narrando de su propia conversión, dice que Ananías era un hombre piadoso según las normas de la ley y de quien había buen testimonio de todos los judíos que vivían en Damasco. Es muy interesante, hermanos, que no tenemos nada más información acerca de él. Solamente se nos dice que era un cierto discípulo en Damasco. Esto nos muestra, hermanos, la soberanía de Dios para usar para su reino a quien Él quiere usar. De cualquier forma, alguien podría deducir que Ananías era un hombre especial, entre comillas, por la información que acabamos de leer en Hechos capítulo 22, 12. Pero entonces, hermanos, si Ananías era un hombre especial, la pregunta surgiría, ¿no deben los no creyentes tener buen testimonio de los cristianos?
Si la opinión que una persona tiene de ti como hijo de Dios no es una opinión positiva, deberías examinar la forma en la que estás viviendo. Hermanos, déjenme decirles una cosa, todos pecamos y todos nos equivocamos, lo he dicho muchas veces antes. Los cristianos no somos perfectos ni somos santos, seguimos pecando. La diferencia es que nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y pedimos al Espíritu de Dios que nos transforme para no hacerlo más. Cuando las personas que no son creyentes disfrutan haciendo ese pecado, disfrutan haciendo las cosas que hacen. Creo, hermanos, que este era el caso de Ananías. Sí, era un hombre piadoso, sí, de buen testimonio. Pero lo más importante en este caso, hermanos, una vez más, es la soberanía de Dios para usar a quien Él decide cuando se trata de las cosas concernientes al reino de Dios. Unfortunately, brothers and sisters, we don't have much information about this Ananias we read here about. But what little we have is found right here in the book of Acts, chapter 22, verse 12. In that passage, Paul himself, when giving an account of his conversion, tells us about Ananias, and he said that he was a devout man according to the law. Listen to this. A well-spoken man by all the Jews who live in Damascus. It is very interesting to have nothing else, no more information about Ananias. We are only told here in chapter 9 that he was a disciple. It's the only thing we know. Brothers and sisters, this is nothing but the sovereign God choosing whomever He wants to accomplish whatever He wants to do for His kingdom. In any case, any person might deduce that because what we read in chapter 22, verse 12, Ananias was a special man, right? But the question then arises, should not the unbelievers have a good testimony about Christians? This was the case for Ananias. And so the question arises again. Are you living a godly life? Do unbelievers have a good testimony of your life? Brothers and sisters, I believe that this was the case of Ananias. Yes, he was a devout man. Yes, he was a good man of good testimony. But again, I want to reaffirm what I said before. The important thing that we need to learn out of this is the sovereignty of God choosing and using whoever He decides to use when it comes to the things concerning to His kingdom. Después, hermanos, aquí en el mismo verso 10, leemos que el Señor lo llamó por su nombre, Ananías. A lo cual le contestó, aquí estoy, Señor. Hermanos, quiero reiterar lo que ya he venido diciendo por varios tiempo. Esta visión de Ananías es parecida a las visiones que Pedro y Cornelio tuvieron en el capítulo 10, que veremos en las próximas semanas, aquí en el libro de Hechos. En estas visiones ellos vieron las órdenes específicas que el Señor les había dado para llevar a cabo su predestinado plan. Pero como dije antes, hermanos, este libro de los Hechos es un libro histórico. Por lo tanto, no es un libro descriptivo, es un libro descriptivo, no prescriptivo. Este libro de los Hechos nos narra los hechos ocurridos con la iglesia primitiva. Sí afirmamos, sí aseguramos, sí aceptamos que hay normas y reglas que deben aplicarse a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Pero, hay un pero no todo se debe aplicar o imponer a los hermanos literalmente. Lo dicho en otras ocasiones, en la Biblia leemos que un burro habló. ¿Vamos a esperar que los burros hablen hoy? No. En este caso de Ananías, cuando el Señor le llama en una visión, es un caso único, es un caso histórico. Dios está usando a Ananías para hablar, para ir a orar por Pablo, el hombre quien escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿Vemos la importancia de lo que está sucediendo?
Desafortunadamente algunas iglesias hoy toman estos pasajes. Ahí dice una visión, tú y yo tenemos visiones. No, eso no es lo que el pasaje dice. Una vez más, hermanos, este es un hecho histórico y que no se repetiría en la historia de la iglesia, simple y sencillamente porque Dios nada más necesitaba un solo Saulo, un solo Pablo, no necesita más. Solo necesitaba un solo Saulo y un solo Pablo para llevar a cabo su predestinado y perfecto plan, y con él, hermanos, darnos el canon de la escritura que ustedes y yo sabemos se ha cerrado. Later here in verse 10, we read that the Lord said to him in that vision, Ananias, he called him by his name. To which Ananias responded, here I am, Lord. Brethren, I want to restate what I have already said for a long time. This vision of Ananias is similar to the vision that Peter and Cornelius had in chapter 10, right here in the book of Acts. In these visions, they saw the specific commands of the Lord to carry out his predestined plan, using them to do that. But as I said before, the book of Acts is a historical book. Therefore, it's a non-prescriptive book. In other words, it's a descriptive book. It's describing what happened. This book of Acts tells us what happened with the early church. Yes, there are rules. Yes, there are doctrines. Yes, there are regulations. Yes, there are things that we accept and receive from the book of Acts. But not everything should be applied or imposed upon the brethren literally. We read in the scriptures that the donkey spoke, right? Are we going to wait for the donkeys to speak? No. Churches today read passages like this. He had a vision. You and I can have visions. That's not what the passage says. In this case of Ananias, when the Lord calls him in a vision, it's a unique case, a historical case, a case that will never be repeated in the history in the church. Let's look at the importance of what's going on here. God is calling Ananias to go and pray for Paul, the man who wrote 13 letters of the New Testament. People in our day says, I had a vision. What was the vision? In the vision, you're going to buy a house. Really? Brothers and sisters, this is a unique case, a historical case, and it will never be repeated in the history in the church simply because God needed nothing more than one Saul, one Paul to carry out his predestined and perfect plan. And God used Paul to give us the canon of Scripture, which you and I know is closed. Antes de ir al verso 11, hermanos, me gustaría mencionar acerca de la respuesta de Ananías al Señor Jesús. Cuando Jesús le llama, Ananías en el verso 10 al final le responde, aquí estoy, Señor, le dice. En esta respuesta, hermanos, es tan parecida a la respuesta de Isaías en su visión de Dios en Isaías 6:8, donde leemos a Isaías diciendo, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Isaías respondió, aquí estoy, Señor, envíame a mí. O también, hermanos, es parecida a la respuesta de Abraham en Génesis 22:1, donde leemos que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y Abraham le respondió, aquí estoy. Hermanos, esto no es nada más que una muestra de la obediencia de aquellos hombres quienes están atentos a la voz de Dios. Pero hermanos amados, debo mencionar una vez más que este es un hecho histórico, es un libro histórico, no es una norma, no es una regla para la iglesia de Cristo en todos los tiempos. No debemos esperar oír una voz audible de Dios en el cual nos habla. Si queremos que Dios nos hable, leamos su palabra. Si queremos oír la voz audible de Dios, leamos la Biblia en voz alta. Before going to verse 11, I would like to mention about the answer of Ananias to our Lord Jesus Christ. When Jesus calls him, he answers, here I am, Lord.
Now this answer is similar to that of Isaiah in his vision of God in Isaiah 6:8, where we read that Isaiah was saying, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And then I said, here I am, Lord, send me. Or it's also very similar to that of Abraham's in Genesis 22:1, where we read that after these things God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, here I am. Now, brethren, I have to say that this is nothing more than a sign of the obedience of those men who were attentive to the voice of God. But brother, I must mention once again, this is a historical fact. This is not a norm. This is not a rule for the Church of Christ of all times. We should not expect to hear an audible voice of God speaking to us. If we want the Lord to speak to us, let us read His Word. If we want to hear an audible voice of God, then read the Word out loud. Verse 11, verso 11, hermanos. En el verso 11 leemos la primera orden de Jesús a Ananías. En el verso anterior vimos la respuesta de Ananías cuando Jesús le dijo, aquí estoy, Señor. Aquí en el verso 11 leemos que el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. En esta orden Ananías debía levantarse, ir a la calle que se llama derecha. Hermanos, esta calle derecha es un camino que corre de este a oeste en Damasco, ciudad que está situada aproximadamente 133 millas, lo que son aproximadamente 214 kilómetros al noroeste de Jerusalén, lo que en nuestros días se encuentra en Siria, en el medio oeste, entre el mar Mediterráneo e Irak. Por cierto, esta calle todavía existe hasta nuestros días. En la casa de un llamado Judas debería ir Ananías. Ananías debería ir a preguntar por un hombre de Tarso llamado Saulo. In verse 11, we read the first of Jesus' commands to Ananias. In the previous verse, we read the answer to Ananias to Jesus when he said, here I am, Lord. Here in verse 11, we read that the Lord said to him, rise and go to the street called Straight. And at the house of Judas, look for a man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying. Now in this command, Ananias was to rise, go to the street that is called Straight. Now this street that is called Straight is a road that runs from east to west in Damascus. This street is located approximately 133 miles or 214 kilometers to the northwest of Jerusalem, which is in our day Syria, in the Middle East, between the Mediterranean Sea and Iraq. By the way, this street called Straight is still in our days, still there, named Straight. So Ananias had to go to the house of one guy named Judas. And he was to knock on the door and ask for a guy named Saul from Tarsus. Es entonces, hermanos, que surgen las preguntas. ¿Jesús envió a Ananías a esta casa de Judas porque Jesús es omnisciente? O sea, porque Jesús lo sabe todo. ¿O Jesús envió a Ananías a la casa de Judas a buscar a Saulo porque Jesús mismo predestinó todo para que sucediera de esa forma? Hermanos, en todas las escrituras encontramos la omnisciencia de Dios. No cabe duda de que Jesús en su inocencia, que sabe todas las cosas en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, sabía que Saulo iba a estar en la casa de Judas. Pero hermanos, este pasaje nos enseña algo más que la omnisciencia de Jesús. Este pasaje nos enseña la soberanía de Jesús. It is then, brothers and sisters, that the question arises. Did Jesus send Ananias to the house of Judas
because Jesus is omniscient? Or is it because Jesus, in his predestined and eternal plan, declared those things to happen that way? Brethren, in all the scriptures, we find the omniscience of God. We affirm and we believe the omniscience of God. Brothers and sisters, there is no doubt that Jesus, in his omniscience, he knew that Saul was going to be at the house of Judas. But brothers and sisters, I want you to know something. This passage teaches us more than the omniscience of God. It teaches us the sovereignty of God. En otras palabras, hermanos, Jesús ordenó a Ananías que fuera a la casa de Judas a preguntar por Saulo, no porque Jesús supiera en su omnisciencia que Saulo estaba ahí, sino porque Cristo ordenó a Saulo en el versículo 6 y le dijo a Saulo que entrara a la ciudad y ahí le diría qué debería hacer. En otras palabras, Jesús ordenó tanto a Saulo, ordenó a Ananías que hicieran lo que les había ordenado, no porque Jesús sabe el futuro, no, sino porque Jesús así lo predestinó. Jesús es omnisciente, hermanos, no solo porque todo lo sabe, sino porque Él predestinó las cosas. Jesús es omnisciente no porque sabe el futuro, sino porque Él predestinó el futuro. Él predestinó todas las cosas. Él ordenó todas las cosas. Él sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque así las declaró, porque así las hizo. In other words, brothers and sisters, Jesus' command to Ananias to go to the house of Judas and ask about this guy named Saul, he sent them not because he knew in his omniscience that Saul was going to be there, or even though Jesus knew, but because Christ commanded Saul in verse 6, he told them to enter the city and they will be told what to do. In other words, Jesus commanded both Saul and Ananias to do what they have been commanded to do, not simply because Jesus knew the future. No. Jesus knows the future, yes, but he knows the future because he predestined the future. Jesus is omniscient not only because he knows everything, but also because he predestined those things to be. He orders them. He knows them because he declared them to be that way. Hermanos, la confesión de fe de 1689, en el capítulo 3, párrafos 1 y 2, dice acerca del decreto de Dios lo siguiente. Pongan atención, hermanos. Dios desde toda la eternidad, por el sabio y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, una vez más, libre e inalterablemente, en otras palabras, nadie puede alterarlo, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello, Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie del que tenga el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad de contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pudieran suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo proviera como futuro, como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Brethren, the 1689 Confession of Faith, chapter 3, verse 1 and 2, says about the decree of God the following, quote, God hath decreed in himself from all eternity by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably. I'm going to read that again. Freely and unchangeably. No man can change this. Ananias couldn't change it. Paul couldn't change it. Nobody could change it. All things whatsoever comes to pass, yet so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein, nor is violence offered to the will of the creature,
nor yet is the liberty of contingency of second causes taken away, but rather established, in which appears his wisdom in disposing all things in power and faithfulness, in accomplishing his decree. God knoweth, God knew whatsoever might can or come to pass, upon all surpassed conditions. Yet hath he not decreed anything, because he foresaw the future, or as that it would come to pass upon such conditions. Al final, en el verso 11, hermanos, leemos la primera de dos razones por las cuales Jesús envió a Ananías a buscar a Saulo. Jesús, hermanos, dentro de su total autoridad sobre las criaturas quienes ha creado, pudo haber mandado a Ananías a buscar a Saulo sin darle alguna razón del por qué. Pero, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no lo hace de esa forma. Jesús le da a Ananías 3 razones por las que debe de ir a buscar a Saulo. Y la primera es esta: porque Él está orando. Charles Spurgeon, hermanos, dijo en una cita: la oración es el autógrafo del Espíritu Santo del corazón renovado. En otras palabras, una persona que ha sido renovada ora. Jesús sabía que Ananías sabía acerca de las acciones de Saulo al perseguir a la iglesia. Y Jesús, hermanos, por adelantado le da razón a Ananías para que Ananías pudiera confiar en Cristo, ir a buscar a Saulo y cumplir con las órdenes que él le había dado. Con estas palabras Jesús le dijo: porque él está orando. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ve y búscale, ya está apartado para mí. Ve y búscale, yo le puse en la casa de Judas. Ve y búscale, ten confianza, yo estoy al control de todo porque yo lo estoy ordenando. At the end of verse 11, we read the first of 2 reasons why Jesus sent Ananias to look for Saul. Jesus, within his total authority over his creatures, might have sent Ananias to seek Saul without giving any reason on why to do it. But our Lord Jesus Christ, brothers and sisters, did not do it that way. Jesus gave Ananias 3 reasons why he should go and find Saul. And the first one is this: because he is praying. Charles Spurgeon once said, quote, prayer is the autograph of the Holy Spirit in the renewed heart. In other words, a person who has been renewed by the Spirit prays. What is Saul doing here? Praying. In other words, because Saul was praying, that was the evidence that Jesus gave to Ananias to tell him that Saul was already his. Jesus knew that Ananias knew about Saul's actions persecuting the church. For that reason, Jesus in advance gave reason to Ananias so he could go and trust to carry out the orders given by Christ. With these words, because he is praying, Jesus is saying to Ananias, go and look for him. He's already separated from me. Ananias, go and look for him. I put him in the house of Judas. He knows you come in to pray for him. Ananias, go and look for him. Have confidence. I am in control of everything. Verso 12. En el verso 12 encontramos otras 2 razones por las cuales Ananías debería ir a buscar a Saulo. Aquí leemos que Jesús dijo, y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías, que entre y pone las manos sobre él para que recobre la vista. En el verso 11 vimos la primera razón que Jesús le dio a Ananías para ir a buscarlo. Verse 12. In verse 12 we find 2 other reasons why Ananias should go and look for and find Saul. Here we read that Jesus said he has seen in a vision a name named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight. Now in verse 11 we saw the first reason that Jesus gave Ananias to go find Saul. Aquí, hermanos, encontramos la segunda que dice, ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. En otras palabras, es como si Jesús le estuviera diciendo a Ananías, ve y búscale, Ananías, yo le he dicho de ti. Ve y búscale, Ananías, él te está esperando porque yo se lo dije. Ve y búscale, Ananías, él ya sabe tú quién eres tú.
Y después de eso, hermanos, la tercera razón con las palabras, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Como recordamos, hermanos, por el capítulo 6 de aquí del libro de Hechos, en la elección de los diáconos, donde también se impusieron las manos. La imposición de las manos, hermanos, era un símbolo de bendición para también declarar autoridad sobre una persona. Pero aquí en este caso de Ananías es algo parecido a lo que sucedió en Marcos 5:23, donde leemos que Jairo rogaba por su hija y le dijo a Jesús: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas, atención, y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jairo tenía fe, hermanos, de que Cristo podría sanar a su hija, y en este caso de Ananías, Jesús le ordenó que pusiera las manos sobre Saulo para que recobrara la vista. Una vez más, hermanos, Jesús está hablando de lo que Ananías debería hacer y lo que iba a suceder, no porque Jesús conociera el futuro, aunque sí lo conoce, sino porque él había decretado que las cosas sucedieran de esa forma. Here, hermanos, in verse 12 we find the second reason, which says, he has seen in a vision a man named Ananias. In other words, it is as if Jesus were saying to Ananias, Ananias, go and look for him. I already told them about you. Ananias, go and find him. He'll be waiting for you. Ananias, go and find him. He knows who you are already. And after that, the third reason, with the words, a man named Ananias came in and laid his hands on him so that he might regain his sight. Now, as we remember from chapter 6 here in the book of Acts, where they did the election of the deacons, they also put their hands on them, right? But this passage, this laying of the hands, as we remember, was a symbol of blessing and to declare authority of a person. But in this case here of Ananias is more like the case of that we find in Mark 5:23, where we read that Jairus prayed for his daughter and said to Jesus, my little daughter is at the point of death. He says, come and lay your hands on her. Jairus had faith that Christ could heal his daughter. So it's the case of Ananias here. Jesus says, go and put your hands on him so he regain his sight. Once again, brothers and sisters, I have to say, this command of Jesus to what Ananias should do and what was going to happen at that moment is not only because Jesus knows the future. Yes, Jesus knows the future. But it's because he decreed that things would happen that very way. Es importante entonces, hermanos, ver las cosas que Jesús hace para edificar su iglesia. Hasta este momento, hermanos, han sucedido tres importantes acciones divinas. Número uno, Jesús le apareció a Saulo en el camino a Damasco. Número dos, Jesús le habló a Saulo acerca de Ananías en una visión. Número tres, Jesús le habló a Ananías acerca de Saulo en otra visión. Esto no es más que la prueba viva de la soberanía de Dios, hermanos, para llevar a cabo sus planes sin que ningún hombre o voluntad humana puedan detener lo que Dios va a hacer. It is important then, brothers and sisters, to see the things that Jesus does to build his church. So far, three important divine actions have taken place in this story. Number one, Jesus appeared to Saul on the road to Damascus. Number two, Jesus spoke to Saul about Ananias in a vision. And number three, Jesus spoke to Ananias about Saul in another vision. Brothers and sisters, this is nothing but the living proof of God's sovereignty to carry out his plans without any human will being able to stop what he's going to do with his church. Y esto me lleva, hermanos, al segundo punto. Ananías responde a Jesús, versos 13 y 14. Y llegamos al verso 3, hermanos. En los versos 13 y 14, Ananías habla con Jesús acerca de la situación de Saulo. Como si Jesús no lo supiera. Aquí en el verso 13 leemos que Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. This takes me to the second point of the sermon. Ananias responds to Jesus, verse 13 and 14. And in verses 13 and 14, Ananias talked to Jesus about the situation of Saul.
As if Jesus didn't know. And here in verse 13, we read that Ananias answered, Lord, I have heard from many about these men, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. Hermanos, Ananías había escuchado y sabía de las persecuciones que Saúl hizo en la iglesia. Aunque Jesús anteriormente le había dado razones para no temer e ir a buscar a Saulo, Ananías en este versículo hace un tipo de protesta en contra de Jesús. Humanamente, hermanos, es fácil simpatizar con Ananías. Es fácil entender la posición de Ananías. Es fácil entender el no querer ir a buscar a este hombre malvado que persigue a la iglesia para torturarlos y hasta matarlos. Pero el hecho, hermanos, de que simpaticemos con Ananías no significa que lo que Ananías está haciendo está bien. Si Jesús, hermanos, ha enviado, encomendado u ordenado algo, se tiene que obedecer. Now Ananias heard and knew about the persecutions that Saul did against the church in Jerusalem. Although Jesus had previously given him reasons not to fear to go and find Saul, Ananias here in this verse 13 makes a kind of protest against Jesus. Now, brothers and sisters, humanly speaking, it is easy to sympathize with Ananias. It is easy to understand his position. It is easy to understand not wanting to go and look for these evil men who persecutes and tortures and kills the brethren. But the fact that we sympathize and understand Ananias, that doesn't mean that what he's doing is right. If Jesus has sent, entrusted, commanded something, we must obey. Es interesante al final de este verso, hermanos, que Ananías llama a los cristianos santos. Aquí en el libro de los Hechos, en todo el capítulo 9, hermanos, se les llama de diferentes formas. Se les llama discípulos, se les llama hermanos, se les llama a todos los que invocan tu nombre. Aquí en el 14 se les llama santos. Es interesante, hermanos, que el título de cristianos no fue dado a ellos hasta el capítulo 11, verso 26. Pero es también interesante, hermanos, que el título de discípulos es el más usado en el libro de los Hechos. Pero es más interesante aún que este título de discípulos no es usado en el Nuevo Testamento. En contraste, en el Nuevo Testamento la palabra más usada para referirse a los creyentes es santo. Lo que ustedes y yo sabemos es apartado, obviamente, para el Señor. It's interesting, brothers and sisters, at the end of this verse 13, that Ananias called the Christians saints. Throughout the chapter 9 here in the book of Acts, Christians are called in different adjectives. For example, they are called disciples. Another example, they are called brethren. Another example, they are called those who call upon your name. Another example, Christians are also called the way. Here in verse 14 are called the saints. It is interesting, though, the title for Christians was not given to them until chapter 11, verse 26. But it's also interesting that the title disciples is the most used here in the book of Acts when speaking of Christians. It is even more interesting that this title is not used in the New Testament. In contrast, in the New Testament, the word most commonly used to refer to believers is saints, which you and I know is to set apart, obviously, for the Lord. Y al final, hermanos, el verso 14. Aquí vemos la continuación de la respuesta de Ananías a Jesús. Aquí, hermanos, Ananías continúa con su forma de protesta diciendo que Saulo tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Por lo que Ananías había escuchado de Saulo, hermanos, tenía dudas para ir a buscarle la casa de Judas. Él sabía exactamente que Saulo tenía autoridad de los sumos sacerdotes para prender a los creyentes. So then, brethren, we get to verse 14. And here we see the continuation of Ananias' answer to Jesus. And here he continues with his form of protest, saying that Saul has authority from the chief priests to bring all who call on your name. From what Ananias had heard of Saul, he had doubts to go and find Saul to Judas' house. He knew exactly that Saul had the authority of the high priest to capture believers.
En el verso 21, hermanos, aquí mismo en el verso 9, los creyentes de Damasco reconocen a Saulo como el hombre que había ido a Damasco con el propósito de llevar a los creyentes atados ante los principales sacerdotes. No cabe duda entonces, hermanos, que los cristianos de Damasco estaban bien informados no solo acerca de Saulo, sino que también tenían detalles exactos de su propósito. Ananías, al ser integrante de la iglesia de Damasco, entonces sabía bien cuáles eran las intenciones de Saulo. In verse 21, here in the, chapter 9 of the book of Acts, we read that the believers in Damascus had knowledge of Saul as the man who had gone to Damascus with the purpose of bringing believers bound before the chief priests. There is no doubt, brothers and sisters, that the Christians of Damascus were well informed not only about Saul himself, but also about the exact details of his purpose in coming to Damascus. Ananias, being a member of the church in Damascus, then he knew very well what were Saul's intentions. Aquí en el verso 14, hermanos, se encuentra Ananías se encuentra respondiendo a Jesús probablemente nervioso, asustado, desconcertado, sorprendido de lo que el Señor le está pidiendo que haga. Pero como vimos antes en los versos 11 y 12, hermanos, Jesús ya le había dado razones por las cuales debería ir a buscar a Saulo. Hermanos, bendito es el Señor misericordioso que tiene toda autoridad como nuestro Señor de ordenarnos que hagamos cualquier cosa sin explicarnos el porqué. Pero nuestro Señor Jesucristo es tan amoroso que se tomó el tiempo para explicarle a Ananías las razones de la misión que tenía que cumplir. Here in verse 14, Ananias finds himself responding to Jesus probably in a nervous way, frightened, puzzled, surprised of what the Lord was asking him to do. But as we saw earlier in verses 11 and 12, Jesus had already given him reasons why he should go and find Saul. Brothers and sisters, blessed is the merciful Lord, who has all the authority as our Lord to command us to do anything without explaining why. But our Lord Jesus Christ is so loving that he took the time to explain to Ananias the reasons for the mission he had to fulfill. Hermanos, esta segunda parte del sermón, Saulo es el instrumento escogido. Hemos sido testigos de cómo nuestro Señor Jesucristo llamó y ordenó a Ananías a cumplir una misión para la edificación de su iglesia. Como mencioné antes, hermanos, no sabemos casi nada de Ananías, más que la descripción que el mismo Pablo nos da en el capítulo 22, verso 12. Brethren, in this second part of our sermon, Saul, the chosen instrument, we have witnessed how our Lord Jesus Christ called and commanded Ananias to fulfill a mission for the edification of his church. As I mentioned earlier, we know almost nothing of this Ananias. The only thing we know is the description that Paul himself gave us of him in Acts 22:12. Hermanos, estos hechos que hemos sido testigos el día de hoy nos dan luz de cuatro cosas. Número uno, Jesús es soberano para dar las órdenes para llevar a cabo su plan. Número dos, Jesús es soberano para escoger a quien Él va a usar para llevar a cabo su plan. Número tres, Jesús es soberano para decretar los medios por los cuales Él llevará a medio su plan. Y número cuatro, Jesús es soberano para escoger el tiempo en el cual Él llevará a cabo su plan. En otras palabras, hermanos, Jesús soberanamente le apareció a Ananías en una visión para darle órdenes de que se levantara y fuera a la casa de Judas a preguntar por Saulo. Now these facts, brothers and sisters, of the vision of Ananias give us light for four things. Number one, Jesus is sovereign to command anybody to do something to carry out his plan. Number two, Jesus is sovereign to choose whomever he will use to carry out his plan. Number three, Jesus is sovereign to decree the means by which he will carry out his plan. And number four, Jesus is sovereign to choose the time in which to carry out his plan. In other words, Jesus sovereignly appeared to Ananias in a vision to give him a command to rise and to go to the house of Judas to ask for a man named Saul.
Jesús soberanamente, hermanos, escogió a Ananías para que él fuera el instrumento que él usaría para llevar a cabo su predestinado plan. Ananías, hermano, no era un hombre importante, no es una figura apostólica, no es un hombre del cual ni siquiera tenemos mucha información. Una vez más, esto nos muestra la soberanía de Dios para llamar a quien Él decide y capacita para llevar a cabo una misión para su reino. Jesús es soberano sobre todo y todas las cosas, especialmente de aquellos por los que murió en la cruz. En este caso, Ananías es llamado por Cristo. Brothers and sisters, again, Jesus sovereignly chose Ananias to be the instrument he would use to carry out his predestined plan. Ananias is not an important man. He's not some kind of apostolic figure. He's not a man of whom we'll even have any information. Once again, brothers and sisters, this shows us the sovereignty of God to call whomever He wills and enables them to carry out a mission for His kingdom. Jesús, hermanos, es sobre todo y todas las cosas, especialmente de aquellos por los que Él murió en la cruz. Jesus is sovereign about all and all things, especially those for whom He died on the cross. In this case, Ananias, Jesus is sovereign by calling him to use him to fulfill His plan. También, hermanos, Jesús soberanamente escogió los medios por los cuales llevaría a cabo su eterno plan. Primero le dio una visión a Saulo. Después, aquí en el caso, le dio una visión a Ananías. En esta visión les dio detalles exactos de cómo llevaría a cabo su plan. Una vez más, hermanos, quiero aprovechar para mencionar que Jesús le dio a Ananías estos detalles, no tanto porque Jesús conociera el futuro, aunque sí, Jesús conoce el futuro. Jesús es omnisciente, lo afirmamos. Pero Jesús sabe el futuro, hermanos, porque Jesús predestinó las cosas para que sucedieran de esa manera. Jesus sovereignly chose the means by which He will carry out His eternal plan. First, He gave Saul a vision. Then here in today's account, He gave a vision to Ananias. In that vision of Ananias, He gave the exact details of how He would carry out His plan. Once again, I want to mention that Jesus gave Ananias these details, not so much because Jesus knew the future. Yes, Jesus knows the future. We affirm that. But Jesus knows the future because He predestined the future to happen that way. En otras palabras, hermanos, al final vemos que Jesús soberanamente escogió el tiempo para que estos acontecimientos sucedieran. Como hablamos la semana pasada en el caso de Saulo, hermanos, aquí también Jesús le dio esta visión y órdenes a Ananías en el tiempo que Jesús mismo fijó para que sucediera. At the end of this study, we see that Jesus sovereignly chose the time for the events to happen. As we spoke last week in the case of Saul, here also Jesus gave this vision and command to Ananias in the time that He Himself fixed to happen. Todo esto entonces, hermanos, nos habla de la soberanía de Dios sobre todas las cosas que suceden a las personas, los medios y el tiempo. Es por eso, hermanos amados, que esta tarde quiero invitarlos. Esta tarde quiero exhortarlos. Esta tarde quiero invitarlos. Esta tarde quiero llevarles. Esta tarde quiero pedirles. Esta tarde quiero rogarles que mediten en la soberanía de nuestro Dios. Mediten que todo, hermanos, absolutamente todo está bajo las órdenes de Dios. Y todo, hermanos, lo usa para el bien de aquellos quienes le aman. Brothers and sisters, I want to remind you of God's sovereignty over all things that happen to the people, the means and the time. God is sovereign of all that. That is why, beloved brethren, this afternoon I want to invite you, I want to exhort you, I want to ask you, please meditate on God's sovereignty. Meditate and know that everything, absolutely everything that happens is under God control and command. And that is for the good of those who love Him. In Jesus Christ. Amen.